Imagina por un momento que puedes sostener en tus manos el mundo entero. No metafóricamente, literalmente. Imagina que cada barco que cruza el océano tiene que pasar por ti. Que cada moneda de plata acuñada en México, cada lingote de oro arrancado de las montañas del Perú, cada cargamento de especias, de cacao, de perlas, de madera preciosa, tiene que atravesar tu ciudad antes de llegar a cualquier otro lugar del mundo. Eso fue Sevilla durante casi 2 siglos. No era la capital política del imperio más grande que el mundo había conocido hasta entonces. Eso era Madrid. No era la ciudad más antigua ni la más santa, pero era sin ninguna duda la ciudad más rica. La ciudad donde el dinero del mundo nuevo se convertía en poder del mundo viejo. La ciudad donde los sueños de conquistadores y aventureros se transformaban en facturas, en impuestos, en fortunas descomunales. Y también la ciudad donde ese dinero corrompía todo lo que tocaba. Esta es la historia de Sevilla, la historia de cómo una ciudad a orillas del Guadalquivir se convirtió durante 150 años en el ombligo financiero del planeta, y la historia de por qué ese privilegio extraordinario no la salvó de la decadencia, sino que, en muchos sentidos, fue exactamente lo que la destruyó. Para entender lo que Sevilla llegó a ser, primero tienes que entender lo que ya era antes de que Colón pusiera un pie en América en 1492, el mismo año que cambiaría para siempre el destino de la ciudad. Sevilla era ya una de las urbes más importantes de la península ibérica. Había sido capital del Emirato Omeya, había sido sede de reyes taifas que levantaron el Alcázar como un palacio de cuento. Había sido conquistada por Fernando III de Castilla en 1248, y desde entonces había crecido sin parar bajo el sol andaluz. Pero lo que hacía especial a Sevilla no era solo su historia, era su geografía. El río Guadalquivir, cuyo nombre árabe significa literalmente el río grande, era navegable desde el Atlántico hasta Sevilla. Los barcos podían remontar el río desde el mar, llegar al corazón de la ciudad, descargar sus mercancías y volver cargados de nuevo. Eso convertía a Sevilla en algo rarísimo en la geografía española, un puerto interior. Una ciudad que tenía la seguridad de estar tierra adentro, lejos de las costas expuestas a piratas y tormentas, y al mismo tiempo tenía el acceso directo al mar que necesitaba el comercio. Cuando Colón llegó a los reinos de Castilla buscando financiación para su proyecto, y cuando los reyes católicos decidieron apostar por él, Sevilla ya estaba en una posición privilegiada. Era la ciudad más rica del sur. Tenía infraestructura comercial, tenía redes de mercaderes, tenía experiencia en el comercio marítimo con el norte de África y con las Canarias. Y cuando en 1503 los reyes católicos crearon la Casa de Contratación, el organismo que iba a controlar todo el comercio con el Nuevo Mundo, la decisión de instalarlo en Sevilla no fue un accidente. Fue reconocer lo que la ciudad ya era. A partir de ese momento, el destino de Sevilla y el destino de América quedaron unidos de una manera que ninguna otra ciudad del mundo podría reclamar: la Casa de Contratación. Hay instituciones que cambian la historia y luego son olvidadas. Esta no debería serlo. Fue creada en enero de 1503 con un mandato aparentemente sencillo: supervisar y regular el comercio entre España y los territorios americanos. En la práctica, ese mandato significaba algo mucho más extraordinario. Significaba que ningún barco podía zarpar hacia América sin su permiso. Ninguna mercancía podía llegar de América sin pasar por su registro. Ningún pasajero podía cruzar el Atlántico sin su autorización. Ningún gramo de oro o de plata podía entrar en Europa sin que Sevilla pusiera su sello. Era un monopolio total, absoluto, sin precedentes en la historia del comercio mundial. Durante décadas, la Casa de Contratación fue también algo más que un organismo comercial.
fue el centro intelectual de la exploración. En sus archivos se guardaban los mapas más secretos y más valiosos del mundo, los que mostraban las rutas a las nuevas tierras, los que dibujaban costas que ningún europeo había visto antes. Sus pilotos mayores, entre ellos el propio Américo Vespuccio durante un tiempo, eran los cartógrafos más importantes de su era. La casa de contratación sabía dónde estaba América mejor que nadie. Y esa información era poder. Pero el corazón de la institución, lo que la hacía vibrar a diario, era el dinero. Cada año, o cada varios meses según la época, llegaban a Sevilla las flotas de Indias. Era uno de los espectáculos más impresionantes que el mundo moderno temprano podía ofrecer. Docenas de galeones navegando juntos en convoy, protegidos por barcos de guerra, con sus bodegas llenas de las riquezas de dos continentes. Cuando las flotas se avistaban en el Atlántico y se sabía que venían, la ciudad entera entraba en una especie de frenesí colectivo. Los mercaderes corrían a sus cuentas, los prestamistas preparaban sus contratos, el rey enviaba a sus recaudadores. El muelle del Arenal, frente a la Torre del Oro, se convertía en el centro del mundo. Y no es una exageración. En ese momento, en ese lugar, se concentraba más riqueza de la que la mayoría de los reinos europeos veían en años. ¿Cuánto dinero pasó por Sevilla durante esos siglos? La cifra exacta es imposible de calcular. Los historiadores llevan generaciones intentándolo, y los números que producen siguen siendo asombrosos. Se estima que entre 1503 y 1650 llegaron a Sevilla procedentes de América unas 200 toneladas de oro y más de 16.000 toneladas de plata. Solo la plata. 16.000 toneladas. Para que eso tenga sentido en términos humanos, la producción de plata americana en el siglo XVI triplicó la cantidad total de plata que existía en toda Europa antes del descubrimiento. No la duplicó, la triplicó. En pocas décadas, el mundo europeo tenía de repente 3 veces más metal precioso que antes, y todo había pasado por Sevilla. Las consecuencias económicas de ese diluvio de plata fueron profundas y en muchos aspectos devastadoras. Cuando hay demasiado dinero y los mismos bienes, los precios suben. Es lo que los economistas llaman inflación. Y la España del siglo XVI vivió una inflación brutal, a la que los historiadores llaman la revolución de los precios, que empobrecía a los que tenían salarios fijos mientras enriquecía a los que tenían tierras o mercancías, pero en Sevilla, en las décadas de mayor esplendor, el dinero llegaba con tanta abundancia que parecía imposible que se acabara algún día. La ciudad creció de una manera que asombró a los contemporáneos. A principios del siglo XVI tenía unos 40.000 habitantes. A finales del mismo siglo había superado los 100.000. Era una de las ciudades más grandes de Europa occidental, más grande que Roma, comparable a Nápoles y a París, una metrópolis en una tierra que hasta hacía poco era esencialmente rural. Y con ese crecimiento llegó todo lo que el dinero puede comprar. Los palacios que se construyeron en Sevilla durante el siglo XVI son la arquitectura del exceso. Son edificios que no se construyen cuando se tiene dinero. Se construyen cuando se tiene demasiado dinero y no sabes muy bien qué hacer con él. La Casa de Pilatos, que puedes visitar hoy en el centro de Sevilla, es uno de los ejemplos más deslumbrantes. Comenzada a finales del siglo XV y ampliada durante el XVI, es una mezcla de gótico tardío, renacimiento italiano y mudéjar andaluz que solo podían hacer en una ciudad donde confluían todas las riquezas y todas las influencias del mundo conocido. Sus azulejos, sus artesonados, sus patios de mármol, sus esculturas romanas, son el inventario de una fortuna indecente. Pero más allá de los palacios de la nobleza, lo que verdaderamente definía el Sevilla del siglo de oro era su vida comercial. La Lonja de Mercaderes, el edificio que hoy alberga el Archivo General de Indias,
fue construida precisamente porque los mercaderes sevillanos habían crecido tanto en número y en poder que ya no cabían en la catedral, donde tradicionalmente hacían sus negocios. Un edificio entero, monumental, construido específicamente para que los hombres de negocios pudieran hacer sus tratos bajo techo. Si eso no te dice nada sobre el poder económico de Sevilla en esa época, nada te lo dirá. La catedral misma era ya una declaración de intenciones. Construida sobre la antigua mezquita mayor, comenzada en 1402 y terminada casi un siglo después, es todavía hoy la catedral gótica más grande del mundo por volumen interior. Sus constructores, según cuenta la leyenda, dijeron al comenzarla que querían levantar un edificio tan grande que quienes lo vieran pensaran que estaban locos. Lo consiguieron. Y en el interior de esa catedral, en una tumba que hoy recibe millones de visitantes cada año, descansa, o al menos eso pretenden los historiadores, Cristóbal Colón, el hombre que lo empezó todo, depositado en la ciudad que se benefició de su osadía más que ninguna otra. Pero Sevilla no era solo los palacios de los nobles y los contratos de los mercaderes. Era también una ciudad de carne y hueso, de gente real, de contradicciones brutales, porque junto a toda esa riqueza coexistía una miseria igual de descomunal. Las flotas de Indias traían plata, pero también traían gente. Marineros que habían pasado meses en el mar y llegaban con dinero en el bolsillo y ganas de gastarlo en lo que el mar no podía darles. Soldados que volvían de las guerras de América, algunos ricos, muchos rotos. Esclavos africanos, cuya presencia en Sevilla durante el siglo XVI era más numerosa de lo que la historia oficial ha tendido a recordar. Se estima que a mediados del siglo XVI, 1 de cada 10 habitantes de Sevilla era esclavo o de origen africano. Una proporción que convierte a la Sevilla del siglo de oro en una ciudad profundamente mestiza, mucho más de lo que su imagen oficial suele reconocer. Las tabernas del Arenal, los burdeles que proliferaban cerca del muelle, los patios de vecinos donde se amontonaban los pobres que habían llegado buscando su trozo del sueño americano, todo eso era también Sevilla. El escritor Miguel de Cervantes, que vivió en Sevilla durante años y que conoció la ciudad desde dentro, incluyendo desde la cárcel donde estuvo preso por deudas, convirtió esa Sevilla canalla y brillante en el escenario de algunas de sus novelas ejemplares. La ciudad que inspiró a Cervantes no era la ciudad de los palacios, era la ciudad del Arenal, la ciudad donde los pícaros, los delincuentes, los aventureros sin suerte, los emigrantes sin papeles y los curas sin escrúpulos convivían en un hervidero humano que era, a su manera, tan extraordinario como los tesoros que llegaban de América. El momento más alto de Sevilla coincide con un reinado concreto, el de Felipe II, que gobernó entre 1556 y 1598, es la época en que el Imperio español alcanza su máxima extensión y su máximo poder. Y es también la época en que Sevilla alcanza su máximo esplendor. En esos años, la ciudad era visitada por artistas, escritores, científicos, mercaderes y aventureros de toda Europa. Era una ciudad cosmopolita en el sentido más literal, un lugar donde el mundo se daba cita. Los genoveses controlaban buena parte de las finanzas, porque los banqueros italianos habían aprendido antes que nadie cómo hacer dinero con el dinero de los demás. Los flamencos tenían sus propias redes comerciales. Los portugueses, especialmente después de que Felipe II unificara las coronas ibéricas en 1580, añadieron sus propias rutas y sus propios contactos. Era un mundo global antes de que la globalización tuviera nombre. Y Sevilla era su capital. Pero había algo que los contemporáneos más lúcidos ya comenzaban a percibir: una incomodidad, una sensación de que algo en toda esa prosperidad no era del todo sólido.
porque el dinero que llegaba de América no se quedaba en España. Se iba casi tan rápido como llegaba. Se iba en guerras. Felipe II mantenía ejércitos en los Países Bajos, en el Mediterráneo, en las Américas, en las Filipinas. Los tercios españoles eran el instrumento militar más poderoso de su tiempo, pero también el más caro. Cada campaña devoraba cantidades de plata que habrían bastado para construir ciudades enteras. Se iba en deudas. La corona española había aprendido a endeudarse antes de que llegara la plata, prometiendo a los banqueros genoveses que pagarían con los cargamentos futuros. Era un juego de financiación adelantada que funcionaba mientras los barcos seguían llegando, pero que creaba una dependencia cada vez más peligrosa, y se iba también en lujo improductivo, en catedrales, en palacios, en fiestas, en ceremonias, en todo lo que el poder necesita para mostrarse como poder, pero que no genera riqueza nueva ni desarrolla industrias ni crea empleo productivo. El economista americano del siglo XVII que se hubiera asomado a la España de Felipe II habría visto algo que los historiadores llevan siglos describiendo: un país que tenía acceso a una riqueza inmensa y que no la invertía, que la gastaba, que la redistribuía hacia afuera, que se convertía, en cierto sentido, en un tubo por el que el dinero de América fluía hacia los banqueros italianos y flamencos y los ejércitos de Europa Central. Y entonces llegaron los malos años. No llegaron de golpe. Como todas las grandes decadencias, llegaron en oleadas. Cada una dejaba la ciudad un poco más débil que la anterior. Cada una se llevaba algo que no volvería. El primer gran golpe fue la Armada Invencible. En 1588, Felipe II envió contra Inglaterra una flota de 130 barcos y 30.000 hombres, la mayor armada que el mundo había visto jamás. El objetivo era invadir Inglaterra, derrocar a Isabel I y restablecer el catolicismo. El resultado fue un desastre casi total. Las tormentas del Atlántico Norte y la habilidad de los marinos ingleses destrozaron la flota. Más de la mitad de los barcos no volvieron. Miles de hombres murieron. La derrota no hundió al imperio de inmediato. Era demasiado grande para hundirse tan rápido. Pero fue un cambio en la percepción. La invencibilidad española, esa aura de poder absoluto que había protegido al imperio tanto como sus ejércitos, se había resquebrajado. El mundo supo que España podía perder. Para Sevilla los problemas llegaron de otra dirección. La ciudad estaba construida sobre el río, y el río era caprichoso. El Guadalquivir se llenaba de sedimentos con los años, y mantener la navegabilidad del cauce era una lucha constante. Los barcos eran cada vez más grandes. Los galeones del siglo XVII eran moles enormes comparados con las carabelas de Colón, y cada vez costaba más traerlos río arriba. Y luego llegó la peste. En 1649, una epidemia de peste bubónica barrió Sevilla con una violencia que no había conocido en siglos. En pocos meses murió aproximadamente la mitad de la población de la ciudad. La mitad. Una ciudad que había llegado a tener 150.000 habitantes quedó reducida a la mitad en cuestión de meses. Los cadáveres se amontonaban en las calles. Las instituciones colapsaron. El comercio se paralizó. Los mercaderes huyeron. De esa epidemia, Sevilla nunca se recuperó del todo. La puntilla final llegó en 1717, cuando la casa de contratación fue trasladada de Sevilla a Cádiz. Era el reconocimiento oficial de algo que llevaba décadas siendo evidente en la práctica. Los barcos ya no podían subir el Guadalquivir con facilidad. Cádiz, directamente en la bahía Atlántica, era un puerto mejor para los gigantescos navíos del siglo XVIII. El monopolio comercial se quedaba en Andalucía, pero Sevilla perdía el control que había tenido durante 200 años. El traslado fue un golpe que la ciudad sintió en todos los niveles.
Los mercaderes que habían construido sus fortunas alrededor del comercio indiano se reorientaron o se arruinaron. Las instituciones que habían dado forma a la ciudad perdieron su razón de ser. Y Sevilla, que había sido durante 2 siglos el centro del mundo económico occidental, se convirtió en algo más parecido a una ciudad de provincia. Una ciudad hermosa, una ciudad con una historia extraordinaria, pero una ciudad que ya no controlaba los flujos del dinero global. Hay algo profundamente melancólico en ese momento, y también algo instructivo, porque el declive de Sevilla no fue solo el resultado de la mala suerte o del azar geográfico, fue también el resultado de cómo se había gestionado la riqueza durante esos 2 siglos de esplendor. El dinero de América había llegado en cantidades que habrían podido transformar la península ibérica en la región económicamente más desarrollada del mundo occidental. Y en cambio, España en general y Sevilla en particular llegaron al siglo XVIII más pobres, en términos relativos, que muchos de los países que habían llegado al siglo XVI sin una gota del oro americano. Los Países Bajos, que pagaron su independencia con guerras brutales contra el Imperio español, habían construido con sus propias manos una economía comercial y manufacturera que los haría ricos durante siglos. Inglaterra, que no tenía ni un gramo de plata americana en el siglo XVI, construyó una economía industrial que la convertiría en la primera potencia mundial del siglo XIX. Y España, con todo el oro del mundo, miraba desde atrás preguntándose qué había salido mal. La respuesta que los historiadores económicos han dado a esa pregunta es compleja, pero hay un elemento en ella que resulta casi poético en su crueldad. La riqueza fácil desincentiva el trabajo duro. Cuando el dinero llega sin esfuerzo, cuando la prosperidad parece garantizada por la geografía y el monopolio, hay menos urgencia para innovar, para fabricar, para desarrollar industrias propias. ¿Para qué construir una manufactura textil si puedes comprar la tela a los flamencos con plata peruana? Era una trampa, y Sevilla, más que ninguna otra ciudad, cayó en ella. Y sin embargo, si visitas Sevilla hoy, si caminas por sus calles al atardecer cuando el calor del día se va suavizando y la luz se vuelve dorada y el aire huele a azahar, lo que sientes no es decadencia, es supervivencia. Esta ciudad que fue el ombligo del mundo durante 2 siglos ha sobrevivido a todo. A la peste, al traslado de la casa de contratación, a los siglos de olvido, al declive lento y doloroso que siguió a su edad de oro. Y ha salido al otro lado siendo todavía, inequívocamente, una de las ciudades más extraordinarias de Europa. El Archivo General de Indias, instalado en la lonja de mercaderes que los grandes comerciantes del siglo XVI construyeron para hacer sus negocios, guarda hoy 80 millones de páginas de documentos históricos. 80 millones. Los papeles que registraron la conquista y la administración de medio mundo, los contratos y los mapas y las cartas y los informes que construyeron el primer imperio verdaderamente global de la historia. Todo está ahí, en ese edificio sereno y perfectamente proporcional, esperando a los historiadores que quieran entender cómo el mundo moderno empezó a ser lo que es. La Torre del Oro, que vigiló durante siglos la entrada de los barcos cargados de plata, sigue de pie junto al Guadalquivir. Ya no guarda oro. Si es que alguna vez lo hizo, el nombre es más leyenda que realidad. Pero sigue siendo el símbolo visual más inmediato de lo que fue Sevilla. Una torre que miraba hacia el río esperando la fortuna. El Alcázar, con sus jardines imposibles y sus salones mudéjares que ninguna palabra puede describir del todo, es todavía la residencia oficial de la familia real española cuando visita la ciudad. Un palacio que tiene más de 1000 años de historia y que lleva más de 7 siglos de uso continuo. No hay muchos edificios en el mundo que puedan decir lo mismo. Y la catedral.
la catedral que sus constructores quisieron que pareciera una locura. Sigue siendo, siglos después de terminada, exactamente eso. Una locura magnífica. Un edificio que no debería existir y que sin embargo existe, y que cuando entras en él y miras hacia arriba, hacia esas bóvedas que parecen tocar el cielo, entiendes por qué los sevillanos del siglo XV quisieron construirlo aunque tardaran 100 años, porque tenían la confianza de los que creían que el mundo era suyo. Hay una pregunta que flota sobre Sevilla desde hace siglos y que los historiadores, los economistas y los filósofos han intentado responder con conclusiones muy distintas. ¿Fue bueno para Sevilla controlar el oro de América? La respuesta corta es sí y no. Y la respuesta larga es la historia que acabas de escuchar. Sí, porque aquellos 2 siglos de monopolio convirtieron a Sevilla en una ciudad de una grandeza que de otro modo nunca habría alcanzado. Los palacios, las iglesias, los archivos, la cultura, el cosmopolitismo, la pura escala humana de la ciudad en su momento de máximo esplendor, todo eso fue posible gracias al oro americano. Sevilla sin América habría sido una ciudad importante del sur de España. Con América fue, durante un tiempo, la ciudad más importante del mundo occidental. No, porque esa riqueza no construyó los cimientos de una prosperidad duradera, porque fluyó hacia afuera tan rápido como llegaba, porque creó dependencias que no podían sostenerse cuando el flujo se cortó, porque enriqueció a unos pocos mientras empobrecía a muchos, porque financió guerras que no tenían fin, porque desincentivó la innovación y el esfuerzo productivo durante generaciones. Y hay una tercera respuesta que los libros de historia suelen dejar en el silencio, pero que hay que decir en voz alta. Bueno o malo para Sevilla, ese oro no fue bueno para quienes lo produjeron. Los pueblos indígenas de América que trabajaron en las minas de Potosí, que cargaron los galeones, que murieron por millones de enfermedades europeas y de la violencia de la conquista, no eligieron ser parte de este sistema. El esplendor de Sevilla tiene su cara brillante y tiene su cara oscura. Y la cara oscura está grabada en la historia de los pueblos que pagaron con su vida y su libertad la gloria de una ciudad a orillas del Guadalquivir. Esa es la historia completa, no la más cómoda, pero la más honesta. El río Guadalquivir sigue fluyendo hacia el mar. Ya no trae galeones cargados de plata. Ya no espera la llegada de las flotas de Indias con el mundo entero conteniendo el aliento. Hoy los barcos que suben por el río son más pequeños, más discretos, menos cargados de historia. Pero si miras el río al atardecer desde el puente de Isabel II, con la Torre del Oro reflejándose en el agua y la catedral dominando el horizonte, puedes sentir el peso de todo lo que ocurrió aquí, de todos los barcos que amarraron en este muelle, de todo el oro que pasó por estas manos, de todos los sueños que zarparon desde este puerto hacia un mundo que todavía estaba siendo descubierto. Sevilla lo tuvo todo. Lo tuvo de una manera que ninguna otra ciudad ha vuelto a tener. Y lo perdió también de una manera que tiene mucho que enseñarnos sobre lo que hacemos con la riqueza cuando la tenemos. Sobre si la riqueza que llega sin esfuerzo es realmente una bendición. Sobre si controlar el dinero del mundo es lo mismo que ser rico. Las ciudades, como las personas, revelan su verdadero carácter no cuando tienen todo, sino cuando lo pierden. Sevilla lo perdió. Y siguió siendo Sevilla. Eso, quizás, es lo más extraordinario de todo.